Mis padres ya habían terminado la cena de aniversario cuando llegué. Mi madre sonrió y dijo: «Ah, llegaste tarde. Cubres la cuenta, ¿sí?» Jaja. Mi hermana se rió. Tan despistada como siempre. ¿Cómo pudiste llegar tarde? Entonces me di cuenta de que me habían invitado exactamente cuando la cena terminaba. Llamé al gerente. Y de repente, sus caras se pusieron pálidas. El aire acondicionado del restaurante La Pérgola soplaba frío contra mi nuca cuando crucé las puertas de cristal esa noche. Había corrido desde la oficina, con el maquillaje mal retocado y el cabello todavía húmedo de la prisa. 35 años de matrimonio merecían celebrarse, ¿no? Eso pensé mientras buscaba con la mirada la mesa que había reservado mi madre semanas atrás. Los encontré al fondo, bajo las luces cálidas que hacían brillar la cristalería fina. Pero algo estaba mal. Los platos vacíos, las copas de vino manchadas de labial, las servilletas arrugadas sobre manteles que ya no lucían impecables. Y ellos tres, mi madre, mi padre, mi hermana Valeria, reclinados en sus sillas con esa postura relajada de quien ya terminó de comer. Me detuve a 3 pasos de la mesa. El estómago se me cerró. «Ah, llegaste tarde», dijo mi madre con esa sonrisa que había perfeccionado durante años. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Cubres la cuenta, ¿sí?» Jaja. El sonido de su risa fue como vidrio rompiéndose dentro de mi pecho. Valeria se recargó en la mesa, con ese gesto teatral que siempre usaba cuando quería ser el centro de atención. Tan despistada como siempre. «¿Cómo pudiste llegar tarde?» Mi padre no dijo nada. Solo levantó su copa de whisky y bebió, evitando mi mirada como había hecho toda mi vida. Miré el reloj en la pared del restaurante. 8:15 de la noche. Exactamente la hora que mi madre me había indicado por mensaje. «A las 8:15, mija. No llegues antes. Ya sabes que tu padre odia esperar». Pero ellos habían llegado a las 6. 2 horas de langosta, vino reserva, entradas, platos fuertes, postres. Todo sin mí. Y entonces lo entendí. No con la mente, sino con algo más profundo. Con esa parte del cuerpo que reconoce el peligro antes de verlo. Había sido convocada no para celebrar con ellos, sino para pagar lo que ya habían disfrutado. Como siempre. Como toda mi vida. El mesero se acercó discretamente y colocó la cuenta sobre la mesa. 12,400 pesos. Mi madre deslizó el platillo hacia mí sin siquiera mirarlo. Algo dentro de mí dejó de temblar. Dejó de doler. Dejó de esperar. Levanté la mano y llamé al gerente. No con urgencia. No con rabia. Con la calma de quien finalmente ha tomado una decisión. Mauricio se acercó con su traje impecable y su expresión profesional. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, él supo. Y ellos comenzaron a palidecer, porque lo que estaba por suceder no lo habían planeado. Mauricio se detuvo junto a la mesa con una carpeta de cuero oscuro entre las manos. El tipo de carpeta que no se usa para cuentas normales. El tipo de carpeta que guarda cosas que duelen. «Señor Ruiz», dijo con esa voz entrenada para no revelar emociones. «Lamento interrumpir». Mi padre dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El líquido ámbar salpicó el mantel blanco. «¿Qué sucede?» Pero Mauricio no lo miraba a él. Me miraba a mí. Esperando mi señal. Yo asentí. Apenas un movimiento de cabeza. Tan pequeño que mi familia no lo notó. Lo que ellos no sabían es que esa noche, al llamar al gerente, iba a desencadenar algo que ni en sus peores pesadillas habían imaginado. Porque yo había esperado 32 años para que me vieran realmente. Y ese momento había llegado. Las 2 semanas anteriores habían sido de preparación silenciosa, de revisar documentos, de hacer llamadas discretas, de construir, ladrillo por ladrillo, el escenario perfecto para esta noche. Mi madre se rió nerviosamente. «¿Algún problema, joven?» Mauricio abrió la carpeta. El sonido del papel rozando contra el cuero
pareció amplificarse en el silencio repentino de nuestra mesa. Los comensales cercanos continuaban sus conversaciones, ajenos al terremoto que estaba a punto de partir nuestra mesa en dos. «Hay varios asuntos que necesito discutir con ustedes», dijo Mauricio. Su profesionalismo era impecable, pero yo podía ver la incomodidad en la forma en que sostenía los papeles. Este hombre había sido testigo de muchas cenas familiares, pero ninguna como la que estaba por presenciar. Valeria dejó caer su servilleta. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma?» «No es una broma», respondí finalmente. Mi voz sonó distinta, más clara, más firme, como si al dejar de esperar su aprobación, hubiera encontrado algo que había estado perdido dentro de mí durante décadas. Mi padre intentó levantarse. «Camila, si esto es uno de tus dramas...» «Siéntate, papá». Fue la primera vez en mi vida que le di una orden. Y para mi sorpresa, obedeció. El restaurante olía a romero y mantequilla. Las risas de otras mesas flotaban en el aire. Alguien descorchó una botella de champán. La vida continuaba normal para todos los demás. Pero en nuestra mesa, el mundo estaba a punto de invertirse. Mauricio extrajo el primer documento. Mis padres se inclinaron para leer, y cuando lo hicieron, vi cómo el color abandonaba sus rostros como agua escapando de un vaso roto. «Me llamo Camila Ruiz Mendoza. Tengo 32 años, una carrera como contadora forense en la firma Delgado y Asociados, un departamento con vista a la ciudad que pagué sola, y una herida que llevo desde que tengo memoria, la herida de ser invisible en mi propia familia. Cuando era niña, creía que si me portaba bien, si sacaba buenas calificaciones, si ayudaba en la casa sin que me lo pidieran, eventualmente me verían. Eventualmente me querrían de la forma en que amaban a Valeria. Con esa luz en los ojos, con esa sonrisa automática cuando entraba a una habitación. Pero nunca pasó. Recuerdo la tarde en que gané el concurso estatal de matemáticas. Tenía 14 años. Llegué a casa con el diploma entre las manos y los ojos brillantes de emoción. Mi madre estaba en la cocina preparando el pastel favorito de Valeria porque había aprobado un examen de inglés básico, un examen que había reprobado 3 veces antes. «Qué bien, mija», me dijo sin voltear. «Deja tu diploma en la mesa, ¿sí? Ahora ayúdame con las fresas». El diploma se quedó en esa mesa durante 2 semanas hasta que yo misma lo guardé en un cajón de mi cuarto. Nunca lo enmarcamos. Nunca lo colgamos en la pared como sí colgaron el certificado de participación de Valeria en un concurso de canto donde quedó en 10º lugar. Aprendí a vivir en las sombras, a trabajar en silencio, a construir mi vida profesional como una fortaleza contra el vacío emocional de mi hogar. En la universidad, mientras Valeria estudiaba diseño gráfico, una carrera que abandonó en 3er semestre, yo me gradué con honores. Conseguí mi primer trabajo a los 23 años. A los 25 ya tenía un puesto fijo. A los 28, una promoción que me convertía en la contadora forense más joven del despacho. Mi error fue creer que el éxito profesional compensaría la falta de amor familiar, que si me convertía en alguien importante afuera, eventualmente sería importante para ellos. Mi dolor fue descubrir que para mis padres, yo solo existía cuando necesitaban algo. Un préstamo para reparar el coche. 20,000 pesos que nunca regresaron. Una emergencia médica de mi padre que resultó ser un retiro de fin de semana con sus amigos de golf. 35,000 pesos. El curso de repostería de Valeria. El viaje a Oaxaca. La remodelación de su cuarto. La laptop nueva. Los muebles de la sala. La fiesta de cumpleaños de mi madre. Siempre había una razón. Siempre había una promesa de devolución. Siempre había esa sonrisa que decía: «Eres tan buena hija, tan generosa, tan comprensiva». Y yo, como una idiota, seguía creyendo que cada préstamo era una inversión en el amor que algún día recibiría. Hasta esa noche en el restaurante, cuando finalmente entendí la verdad. Para ellos, yo no era una hija. Era un cajero automático con sentimientos. La hermana menor de mi padre nunca encajó en la dinámica perfecta que mi madre intentaba proyectar. Tía Socorro era demasiado directa, demasiado honesta,
demasiado incómoda en las reuniones familiares donde todos fingíamos ser felices. Tenía un taller de joyería artesanal en el centro de Coyoacán. Un espacio pequeño que olía a metal caliente y barniz, con paredes cubiertas de herramientas antiguas y diseños a medio terminar. Ahí, entre turquesas de Zacatecas y plata martillada, aprendí más sobre dignidad que en todos los almuerzos dominicales de mi vida. «Mija», me decía mientras limaba el borde de un anillo, «el valor de una persona no se mide en cuánto da, sino en cuánto se respeta». Yo tenía 10 años la primera vez que pasé una tarde en su taller. Mi madre me había enviado ahí porque tenía que llevar a Valeria al doctor, otra de sus inexistentes urgencias, y no quería dejarme sola en casa. Recuerdo que tía Socorro me dio un trozo de arcilla y me enseñó a moldear. «El secreto», dijo, «es saber cuándo dejar de agregar y empezar a quitar. A veces, para encontrar la forma verdadera de algo, tienes que eliminar todo lo que sobra». No entendí sus palabras entonces, pero esa noche, sentada frente a mis padres en la pérgola, finalmente comprendí. Yo había pasado 32 años agregando, dando, sacrificando, nunca quitando, nunca eliminando lo que me lastimaba. 3 semanas antes de la cena del aniversario, tía Socorro me llamó. Su voz sonaba rara, quebrada. «Camila, necesito verte». Fui esa misma tarde. La encontré en su taller con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Me sirvió té de manzanilla en tazas despotilladas y se sentó frente a mí. «Fui a visitar a tu padre ayer», comenzó. «Tu madre no sabía que yo estaba en la casa. Subí a buscar el baño y escuché voces en el cuarto de Valeria». Se detuvo. Tomó aire, como preparándose para decir algo que sabía que me destrozaría. «Tu hermana le preguntó a tu madre si ya habías confirmado para la cena del aniversario. ¿Y tu madre?» Tu madre se rió, Camila. Se rió y dijo: «Ya pagó todo para la boda. Ahora solo falta que cubra esta cena y después podemos dejar de fingir tanto». Total, ella está tan desesperada por pertenecer que hace lo que sea. El té se enfrió en mis manos. El taller pareció empequeñecer. Valeria dijo algo más. Continuó tía Socorro con la voz rota. Dijo: «Es patética. ¿Crees que no se da cuenta de que la invitamos tarde a propósito?» Y tu madre respondió: «Mientras pague, que piense lo que quiera». Esa noche, en la penumbra de mi departamento vacío, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Fue algo mejor. Las cadenas invisibles que me ataban a su aprobación. Tía Socorro me abrazó antes de irme. «Cuando dejes de ser útil van a mostrarte quién son realmente. Ya te lo mostraron, mija. Ahora depende de ti decidir qué hacer con esa verdad». Y yo decidí. Desde que tengo memoria, mi hermana fue la reina indiscutible de nuestra casa. 5 años menor que yo, pero infinitamente más importante en el universo emocional de mis padres. Valeria lloraba, y el mundo se detenía. Valeria quería algo, y mis padres movían cielo y tierra para conseguirlo. Valeria suspiraba de frustración, y yo recibía la mirada que decía: «Ayuda a tu hermana, tú eres la mayor, tú entiendes». Mi madre había perfeccionado el arte del favoritismo disfrazado de preocupación. «Valeria es más sensible, necesita más atención», decía mientras cancelaba mis planes para ir al cine, porque mi hermana había tenido un día difícil y necesitaba que alguien la acompañara al centro comercial. «Tú eres fuerte, Camila. Tú puedes con todo», decía cuando yo llegaba llorando porque me habían rechazado para una beca universitaria, y ella apenas levantaba la vista del celular. «¿Por qué siempre tienes que ser tan dramática?», me preguntaba cuando yo intentaba expresar cómo me sentía, mientras Valeria podía llorar durante horas por una uña rota y recibir abrazos y palabras de consuelo. Mi padre era peor, no por activo, sino por omiso. Él simplemente miraba hacia otro lado. Se refugiaba en su periódico, en la televisión, en las partidas de dominó con sus amigos. Su silencio era cómplice, y dolía más que cualquier grito.
Recuerdo la tarde en que cumplí 18 años. Había ahorrado durante meses para comprarme una computadora que necesitaba para la universidad. La tenía apartada en una tienda. Solo faltaba ir a recogerla. Esa mañana, mi madre entró a mi cuarto con esa expresión que ya conocía demasiado bien. «Mija, tu hermana vio un vestido precioso para su graduación de secundaria. Es que se ve tan linda en él, y ya sabes que esta es una época importante para ella. ¿Crees que podrías prestarle lo de tu computadora? Solo por este mes. Te lo devolvemos en la quincena». No era una pregunta. Era una orden disfrazada de petición. Y yo, como siempre, cedí. Nunca me devolvieron el dinero. Nunca me compraron la computadora. Y Valeria usó ese vestido una sola vez, para tomarse fotos que subió a sus redes sociales con el caption: «Mis padres siempre saben cómo consentirme». Los años pasaron y el patrón se repitió con cada vez más frecuencia. Mi primer sueldo, prestado para las vacaciones familiares a Cancún. Vacaciones de las que regresé antes porque alguien tenía que quedarse a cuidar la casa. Mi bono de fin de año, prestado para el coche nuevo de mi padre. Un coche en el que nunca me dejaron manejar. Mis ahorros para un posgrado, prestados para el curso de fotografía de Valeria. Un curso que abandonó después de 3 clases. Cada logro mío era minimizado. Cada capricho de ella, financiado con mi dinero que nunca regresaba. «Es tu hermana», repetía mi madre como un mantra sagrado. «Es tu única hermana. La familia se ayuda». Pero la ayuda siempre fluía en una sola dirección, de mí hacia ellos, nunca al revés. Cuando me mudé a mi propio departamento a los 26 años, mi madre lloró. No de tristeza por verme partir, sino de frustración, porque ya no estaría disponible las 24 horas del día para sus emergencias inventadas. Valeria ni siquiera fue a conocer mi nuevo hogar. Estaba demasiado ocupada planeando su siguiente viaje financiado con el préstamo que yo había hecho para su nueva cámara profesional. Y yo seguía creyendo que algún día, cuando demostrara suficiente amor, suficiente sacrificio, suficiente paciencia, finalmente me amarían como amaban a ella. ¡Qué estúpida fui! Hace 6 meses, un domingo de esos que mi madre insistía en que pasáramos en familia, Valeria entró a la sala con un anillo en el dedo y una sonrisa que ocupaba toda su cara. «¿Me voy a casar?», mi madre gritó. Literalmente gritó de felicidad. Saltó del sillón, abrazó a Valeria, comenzó a llorar de emoción. Mi padre se levantó, le dio un beso en la frente y dijo: «Mi princesa se casa». Yo estaba sentada en el sillón individual, el mismo donde siempre me sentaba porque los lugares del sofá grande estaban reservados para ellos 3. Nadie me miró. Nadie me preguntó qué pensaba. Nadie notó que yo también existía en esa sala. Ricardo, el novio, era un empresario de 38 años, con un negocio de importación de autopartes. Venía de una familia acomodada de Polanco. Conducía un Mercedes negro. Vestía trajes italianos. Y había conocido a Valeria en una fiesta apenas 3 meses atrás. «Es perfecto», suspiraba mi madre mientras hojeaba revistas de bodas. «Es exactamente el tipo de hombre que Valeria merece». Las siguientes semanas, mi departamento se convirtió en el centro de operaciones de la boda. No me lo pidieron. Simplemente asumieron que ofrecería mi espacio porque el de ellos era muy pequeño para tantas reuniones. Mi madre llegaba con muestras de tela, Valeria con catálogos de pasteles, mi padre con presupuestos de salones que hacían que me doliera el estómago solo de leer los números. «Mija», dijo mi madre una tarde mientras yo preparaba café para su 5ª visita de la semana, «necesitamos hablar de números». Sacó una libreta donde había escrito una lista con letra perfecta, demasiado perfecta, como si la hubiera preparado con anticipación. «El salón de ensueño que Valeria quiere cuesta 180,000 pesos. Es en el Hotel Marquis, ¿sabes? El lugar donde se casó la hija del licenciado Vargas. No podemos permitir que nuestra Valeria se case en un lugar menor». 180,000 pesos. Casi un año de mis ahorros. También está el vestido. Lo vimos en una boutique en la zona rosa. Es importado de Francia. 85,000 pesos.
pero la va a hacer ver como una princesa. 85.000 pesos por un vestido que se usaría una vez. Y la luna de miel. Ricardo quiere llevarla a Cancún, al hotel todo incluido. 50.000 pesos por una semana. Es el regalo que nosotros queremos darle. Pero ya sabes que tu padre y yo no tenemos esa liquidez ahora. Mi madre cerró la libreta y me miró con esos ojos que había usado toda mi vida para conseguir lo que quería. Ojos que parecían cariñosos, pero que escondían una expectativa inquebrantable. Es tu hermana, Camila. Es tu única hermana. Y este es el día más importante de su vida. No me preguntó si podía. Me dijo que debía. Durante los siguientes 3 meses, firmé transferencias que vaciaban mi cuenta bancaria. Cada vez que mi madre pedía solo un poquito más para las flores, para el fotógrafo, para los recuerdos, para la música, yo decía que sí. Porque en el fondo, todavía creía que este sacrificio sería diferente. Que esta vez, finalmente, verían cuánto los amaba. Que esta vez me lo agradecerían de verdad. El día de la boda, mientras Valeria brillaba en su vestido de 85.000 pesos, yo me senté en una mesa al fondo del salón. Una mesa donde pusieron a los primos lejanos y conocidos casuales. Ni siquiera estuve en las fotos familiares principales. Es que ya teníamos la composición perfecta, explicó el fotógrafo cuando pregunté. Mi madre prometió que me devolverían todo en cuanto tu padre reciba su aguinaldo de fin de año. Firmé un pagaré. Me dio un beso en la mejilla. Eres la mejor hija que podríamos tener. El aguinaldo llegó en diciembre. 40.000 pesos. Lo usaron para un viaje familiar a Guadalajara durante las fiestas. Un viaje al que no fui invitada. 2 semanas antes de la cena del aniversario, mi celular sonó a las 11 de la noche. Era tía Socorro. Nunca me llamaba tarde. Camila. Su voz temblaba. Necesito que vengas a mi taller. Ahora. Manejé por calles vacías con el corazón golpeándome las costillas. Cuando llegué, la encontré sentada en su banco de trabajo, rodeada de piezas de plata sin terminar, con un pañuelo húmedo entre las manos. Fui a casa de tus padres esta tarde. Comenzó sin saludos. Tu madre me había pedido que le arreglara un broche antiguo. Llegué temprano. Toqué el timbre, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, así que entré. Se detuvo para limpiarse los ojos. Subí al 2.º piso a buscar el baño. Y entonces escuché voces en el cuarto de Valeria. Tu madre, tu hermana y Ricardo estaban riéndose. Mi tía me miró con una mezcla de rabia y dolor que nunca le había visto. Valeria preguntó, ¿ya confirmó Camila para la cena del aniversario? Y tu madre respondió, claro, ya pagó todo para mi boda. Ahora solo falta que cubra esta cena, y después podemos dejar de fingir tanto. Total, ella está tan desesperada por pertenecer que hace lo que sea. El taller pareció inclinarse. Las herramientas en las paredes se volvieron borrosas. Ricardo se rió. Dijo, pobre idiota. ¿De verdad cree que la quieren? ¿Y tu madre? Tu madre dijo, la queremos tanto como ella nos quiere útil, ni más ni menos. Tía Socorro tomó mi mano. Sus dedos, encallecidos por años de trabajo con metal, apretaron los míos. Valeria dijo algo más. Dijo, es patética. ¿Crees que no se da cuenta de que siempre la invitamos tarde a propósito? Y tu madre respondió, mientras pague, que piense lo que quiera. Después de la cena del aniversario, podemos empezar a distanciarnos. Ya cumplió su función. Me solté de su mano. Caminé hacia la ventana del taller. Afuera, Coyoacán dormía tranquilo. Las luces de los faroles dibujaban sombras alargadas sobre el empedrado. Había más, continuó mi tía. Ricardo preguntó cuánto habías pagado en total. Tu madre sacó una libreta, la misma donde anotaba tus préstamos. Sumó los números frente a ellos. 340.000 pesos en 3 años. Y se rió Camila. Se rió y dijo, ¿quién diría que la aburrida de Camila serviría para algo?
Algo dentro de mí dejó de doler, no porque el dolor disminuyera, sino porque se transformó en algo diferente, algo más frío, más claro. Esa noche regresé a mi departamento. No lloré, no grité, no rompí nada. Me senté frente a mi computadora y abrí mis registros bancarios. 3 años de transferencias, cada una con una nota. Préstamo para papá, emergencia mamá, ayuda Valeria, 340,000 pesos. Abrí una hoja de cálculo y empecé a escribir. Fecha, monto, concepto, promesa de devolución, realidad. Trabajé hasta el amanecer. Y cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, yo ya no era la misma Camila que había entrado a ese taller horas atrás. Las cadenas se habían roto. Y ahora, finalmente, era libre para hacer lo que debí hacer hace años, verlos exactamente como eran. Durante los siguientes 14 días, me convertí en la hija perfecta, por última vez. Contestaba las llamadas de mi madre con voz dulce. Sí, mamá. Claro que estaré en la cena. No me la perdería por nada. Le envié un ramo de flores a mi padre. Feliz aniversario anticipado. Le mandé un mensaje a Valeria preguntándole por Ricardo. ¿Cómo les va? Cuéntame todo. Ellos, por supuesto, no sospecharon nada. ¿Por qué sospecharían? Yo siempre había sido predecible. Siempre había sido la que cedía, la que perdonaba, la que regresaba sin importar cuánto me lastimaran. Pero mientras ellos planeaban su cena perfecta, yo planeaba algo diferente. Primera llamada, a Mauricio, el gerente de la pérgola. Buenos días, habla Camila Ruiz. Mi padre es cliente frecuente del restaurante. Necesito verificar algunas cosas sobre su cuenta. Mauricio fue directo. Señorita Ruiz, su familia tiene un adeudo pendiente de 47,000 pesos acumulado en 8 meses. Cenas que han firmado a nombre de su padre pero nunca se han liquidado. Hemos sido pacientes porque nos dijo que usted cubriría las cuentas, pero necesitamos resolverlo pronto. 47,000 pesos que yo desconocía. Cenas familiares, a las que nunca fui invitada, firmadas con la promesa de que yo pagaría después. Mauricio, dije con la voz más tranquila que pude, tengo una propuesta para usted. Le expliqué mi plan. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Señorita Ruiz, eso es inusual. Lo sé, pero ¿lo hará? Otro silencio. Luego, sí, lo haré. Segunda llamada. A tía Socorro. Necesito que contactes al notario, el que manejó el testamento de la abuela. Es hora. Mi abuela paterna había fallecido hace 1 año. Una mujer callada que siempre me miraba con ojos tristes durante las reuniones familiares, como si viera algo en mí que los demás no podían ver. En su funeral, tía Socorro me abrazó y susurró. Ella te dejó algo, pero pidió que esperáramos al momento correcto. ¿Qué momento?, pregunté entre lágrimas. Sabrás cuándo. Y ahora, finalmente, lo sabía. Tercera acción. Organizar mis documentos. Imprimí cada transferencia bancaria, cada mensaje de WhatsApp donde me pedían dinero, cada promesa rota. Los organicé en una carpeta de cuero oscuro, igual a la que usaría Mauricio. Cuarta acción. Prepararme emocionalmente. Me senté en la sala de mi departamento, en silencio, durante horas. Reviví cada humillación, cada momento en que me hicieron sentir invisible, cada vez que mi amor fue confundido con debilidad. Y sentí como algo dentro de mí se endurecía. No con odio, no con venganza, con claridad. La noche antes de la cena, revisé mi reflejo en el espejo. Me puse un vestido negro simple, elegante. Nada dramático, nada que llamara la atención. Me recogí el cabello en un moño bajo. Me maquillé apenas, solo lo suficiente para verme presentable, porque esta noche no se trataba de mí. Se trataba de la verdad, y la verdad no necesita adornos. Mandé un último mensaje a tía Socorro. Todo listo.
Nos vemos mañana en el restaurante. A las 8:30. Ella respondió: Tu abuela estaría orgullosa. Cerré el celular. Apagué las luces. Me acosté en mi cama. Y por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. Porque sabía que al día siguiente, 32 años de ser invisible terminarían. Un día, una cena, una verdad. Y ellos nunca volverían a verme de la misma forma. Llegué a la pérgola exactamente a las 8:15 de la noche, la hora que mi madre me había indicado, la hora perfecta para que ellos ya hubieran terminado de comer. El maître, un hombre mayor de bigote cano, me reconoció de inmediato. «Señorita Ruiz», dijo con una reverencia discreta. «Su familia llegó hace 2 horas. Ordenaron vino reserva, langosta del Golfo, el menú degustación completo. El señor Mauricio me informó de la situación. Todo está preparado». Me dio una mirada que contenía algo parecido a la compasión. «Mucha suerte». Caminé por el pasillo del restaurante. Mis tacones resonaban sobre el mármol. Las luces cálidas hacían brillar la cristalería. El murmullo de conversaciones elegantes flotaba en el aire. Olía a vino tinto y pan recién horneado. Los vi al fondo, bajo el candil de cristal que mi madre tanto admiraba. La mesa perfecta. La familia perfecta. Riendo. Brindando. Celebrando 35 años de matrimonio. Sin mí. Me detuve a 3 metros de distancia. Ninguno me había notado todavía. Estaban demasiado absortos en su propia burbuja de felicidad falsa. Mi madre llevaba el collar de perlas que le había regalado para su último cumpleaños. 32,000 pesos. Es lo que siempre quise, había dicho con lágrimas en los ojos. Lágrimas que ahora sabía que eran actuadas. Valeria usaba el reloj que le había comprado para su graduación, el que nunca usaba porque no era su estilo, pero que ahora lucía para la ocasión. 28,000 pesos tirados en su muñeca. Mi padre bebía whisky de su copa de cristal, recostado en la silla como un rey en su trono. Di un paso más cerca. El sonido de mi tacón los hizo voltear. «Ah, llegaste tarde», dijo mi madre. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa que ya no podía engañarme. «¿Cubres la cuenta, sí?» «Jaja». Valeria se recargó en la mesa, teatral como siempre. Tan despistada como siempre. «¿Cómo pudiste llegar tarde?» Mi padre bebió de su whisky sin mirarme. Sentí cómo los comensales de las mesas cercanas empezaban a notar la tensión. Las conversaciones se volvieron susurros. Los tenedores dejaron de sonar contra los platos. El mesero se acercó y colocó la cuenta sobre la mesa. Un platillo de plata con una carpeta de cuero. 12,400 pesos. Mi madre la deslizó hacia mí sin siquiera mirarla, como si fuera lo más natural del mundo. Y entonces levanté la mano. Un movimiento simple, elegante, definitivo. Mauricio apareció de inmediato. No venía solo. Traía consigo una carpeta idéntica a la de la cuenta, y su expresión, aunque profesional, no lograba esconder del todo la incomodidad de lo que estaba a punto de hacer. «Señor Ruiz», dijo con voz clara, «lamento interrumpir su celebración». Mi padre frunció el ceño. «¿Qué sucede?» «Tenemos que discutir algunos asuntos importantes relacionados con su cuenta en este establecimiento». Mi madre se rió nerviosamente. «¿Algún problema, joven? Seguro es un malentendido». Mauricio abrió la carpeta. El sonido del papel pareció amplificarse en el súbito silencio. Y entonces vi cómo sus rostros comenzaban a palidecer. Mauricio extrajo el primer documento. Una lista detallada, impresa en papel oficial del restaurante, con el membrete dorado de la pérgola brillando bajo las luces. «Señor Ruiz». Su voz era firme pero cortés. «Lamento informarle que su cuenta ha sido suspendida indefinidamente. Tiene un adeudo acumulado de 47,000 pesos correspondiente a 8 meses de cenas, que fueron firmadas a su nombre con la promesa de que serían liquidadas por la señorita Camila».
El silencio cayó sobre nuestra mesa como una lápida de mármol. Las mesas cercanas habían dejado de fingir que no escuchaban. Vi de reojo cómo una señora mayor bajaba su copa de vino, cómo una pareja joven intercambiaba miradas incómodas, cómo un grupo de ejecutivos dejaban de hablar para observar. Mi madre intentó reír. Un sonido forzado, quebrado. Debe ser un error. Ella siempre... No es un error, señora, interrumpió Mauricio. La señorita Camila solicitó formalmente esta reunión. Y hay más. Miró hacia mí esperando mi señal. Asentí. Coloqué mi propia carpeta sobre la mesa. El sonido del cuero contra el mantel fue como un golpe de martillo. La abrí lentamente, deliberadamente, cada movimiento calculado. Dentro había 3 años de mi vida convertidos en documentos. 16 de marzo de 2022, comencé con voz tranquila. Transferencia de 20,000 pesos para la reparación urgente del coche. Promesa de devolución. 1 mes. Realidad, nunca devuelto. Mi padre intentó hablar, pero no salieron palabras. 8 de junio de 2022. 35,000 pesos para una emergencia médica, que resultó ser tu retiro de golf en Valle de Bravo. Promesa de devolución, en el próximo aguinaldo. Realidad, nunca devuelto. Pasé la página. Mi mano no temblaba. Mi voz no se quebraba. Septiembre de 2022. 25,000 pesos para el curso de cocina de Valeria. Curso que abandonó después de 2 clases. Promesa de devolución. Cuando Valeria consiguiera trabajo. Realidad, nunca devuelto. Valeria había perdido todo su color. Sus manos temblaban sobre la mesa. 18 de noviembre de 2022. 85,000 pesos para tu vestido de novia, Valeria. Importado de Francia. Usado una vez, nunca devuelto. Mi madre intentó tomar mi mano. La retiré. 4 de febrero de 2023. 50,000 pesos para tu luna de miel. Cancún. Hotel todo incluido. 1 semana. Nunca devuelto. Continué. Cada fecha. Cada monto. Cada promesa rota. Los números se acumulaban como evidencia en un juicio. Marzo 2023. 30,000 pesos para remodelar la cocina. Mayo. 15,000 pesos para el cumpleaños de mamá. Julio. 22,000 pesos para... «Ya basta», intentó decir mi padre, pero su voz salió como un susurro. «No», respondí, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en toda mi vida. No he terminado. Extraje la última página. Un resumen. Números en rojo. Total, 340,000 pesos en 3 años. Promesas de devolución. 100%. Devoluciones reales. 0 pesos. El restaurante entero parecía haberse detenido. Los meseros se habían congelado. Los comensales ni siquiera fingían no mirar. Y esta cuenta de hoy, continué señalando el platillo de plata. 12,400 pesos por una cena a la que fui invitada exactamente cuando terminaba. Una cena que ustedes disfrutaron durante 2 horas mientras yo corría desde mi oficina, creyendo que me habían incluido en su celebración. Mi madre finalmente encontró su voz. Camila, hija, esto es un malentendido. Nosotros ¿Me aman? Terminé la frase por ella. ¿Eso ibas a decir? La miré a los ojos. Esos ojos que durante 32 años me habían hecho sentir que nunca era suficiente. Hace 2 semanas, tía Socorro escuchó una conversación. Ustedes no sabían que ella estaba en la casa. Valeria cerró los ojos. Ya pagó todo para la boda. Ahora solo falta que cubra esta cena y después podemos dejar de fingir tanto. Cité las palabras exactas. Total. Ella está tan desesperada por pertenecer que hace lo que sea. Mi madre negó con la cabeza, pero no dijo nada. No podía. Mientras pague, que piense lo que quiera. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi madre. Pero esta vez no me conmovieron, porque finalmente entendía que sus lágrimas solo aparecían cuando le convenían. Esta noche, dije cerrando mi carpeta, terminan 32 años de ser su cajero automático emocional. Un mesero dejó caer una copa en la cocina.
El sonido del cristal rompiéndose resonó como un presagio. Pero hay algo más, añadí. Algo que ustedes no sabían. Y entonces, las puertas del restaurante se abrieron. Tía Socorro entró con la postura de quien lleva verdades que han esperado demasiado tiempo. A su lado caminaba el licenciado Méndez, un notario de 70 años con un maletín de cuero gastado y una reputación impecable. Todos los ojos del restaurante se movieron hacia ellos. Mi padre intentó levantarse de la silla. ¿Qué significa esto? Siéntate, Javier, dijo tía Socorro. No fue una sugerencia, fue una orden. Y mi padre, para mi sorpresa, obedeció. Caminaron hasta nuestra mesa. El licenciado Méndez colocó su maletín sobre una silla vacía y lo abrió con movimientos precisos, casi ceremoniales. Buenas noches, dijo con voz formal. Lamento interrumpir su celebración, pero hay asuntos legales que deben ser atendidos esta noche, asuntos que involucran el testamento de la señora Estela Ruiz de Mendoza. Mi abuela. Mi padre palideció aún más. El testamento ya fue leído hace un año. No completamente, respondió el licenciado. La señora Estela dejó instrucciones muy específicas. Un testamento secreto que solo debía ser revelado cuando se cumplieran ciertas condiciones. Extrajo una carpeta amarillenta. Un sobre sellado con lacre rojo. ¿Qué condiciones?, preguntó mi madre con voz temblorosa. Tía Socorro me miró. Sus ojos brillaban con algo que nunca había visto. Orgullo. Que Camila demostrara tener la fuerza necesaria para alejarse de quienes no la valoraban, dijo simplemente. Estela me nombró albacea secreta con la instrucción de observar, de esperar, de reconocer el momento. El licenciado rompió el sello del sobre. El sonido del lacre quebrándose pareció resonar en cada rincón del restaurante. Yo, Estela Ruiz de Mendoza, comenzó a leer. En pleno uso de mis facultades mentales, habiendo observado durante años cómo mi nieta Camila ha sido tratada como invisible en su propia familia, dejo las siguientes disposiciones. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. A mi nieta Camila Ruiz Mendoza, heredera universal de mi voluntad, le dejo la propiedad ubicada en Cuernavaca, Morelos, valuada en 3.200.000 pesos, completamente libre de gravámenes. Valeria ahogó un grito. Asimismo, le heredo mis inversiones bancarias y ahorros acumulados durante 40 años de trabajo, equivalentes a 800.000 pesos, depositados en una cuenta que solo puede ser accesada por ella al momento de leer este testamento. Las manos de mi madre se aferraron al borde de la mesa. A mi hijo Javier, continuó el licenciado, le dejo mis mejores deseos y la esperanza de que aprenda el valor de las hijas que ama con comodidad pero no con respeto. Mi padre cerró los ojos. A mi nuera Patricia, le dejo la certeza de que el amor no se mide en cuánto puedes extraer de alguien, sino en cuánto estás dispuesta a dar sin esperar nada a cambio. Mi madre sollozó. Y a mi nieta Valeria, le deseo que encuentre su propio camino, sin usar a su hermana como escalera. El silencio que siguió fue absoluto. El licenciado sacó más documentos. Escrituras, estados de cuenta, certificados bancarios. La casa de Cuernavaca está a su nombre desde hace 6 meses, señorita Camila. Su abuela estableció que solo se le informara cuando usted demostrara estar lista para recibirla. El dinero de las inversiones ha estado generando intereses. Ahora suma 843.000 pesos. Coloqué una mano sobre la mesa para sostenerme. Tu abuela venía a visitarme cada mes, dijo tía Socorro con voz suave. Me pedía que te observara, que identificara el momento en que finalmente rompieras las cadenas. Cuando deje de pedir su amor, me dijo, cuando deje de sacrificarse por migajas, entonces sabrás que está lista. Este mes, cuando me contaste lo que pensabas hacer con la cena, supe que había llegado el momento. El licenciado me extendió una carpeta. Todos los documentos están en orden. La propiedad es suya. El dinero está disponible desde este momento.
Su abuela dejó una carta personal para usted. Se la entregaré en privado cuando lo desee. Tomé la carpeta con manos temblorosas. 4 millones de pesos. Una casa. Una herencia que mi familia desconocía por completo. Esto no es justo, estalló Valeria. ¿Por qué ella? Yo también soy su nieta. Tía Socorro la miró con una tristeza profunda. Porque Camila fue la única que visitaba a tu abuela cada domingo. La única que se sentaba con ella durante horas. La única que la escuchaba. Tú aparecías solo cuando necesitabas dinero. Las palabras cayeron como piedras. ¿Y por qué? Añadió el licenciado. La señora Estela fue muy clara en su testamento. Ella presenció cómo trataban a Camila, cómo la usaban, cómo la hacían sentir invisible, y decidió que la justicia debía llegar de alguna forma. Mi padre finalmente habló. Camila, por favor, somos tu familia. Lo miré. Realmente lo miré. Vi a un hombre que nunca me había defendido, que nunca había levantado la voz por mí, que había preferido su comodidad sobre mi dignidad. No, dije simplemente. Ustedes son las personas con las que comparto sangre. La familia es otra cosa. Mi padre se levantó de repente. La silla cayó hacia atrás con un golpe seco. Intentó arrebatarme los documentos del testamento. Esto no puede ser legal. Voy a impugnarlo. Esa casa le pertenece a la familia. Mauricio dio un paso adelante y levantó una mano. Señor Ruiz, le pido que mantenga la compostura. Este es un establecimiento respetable. Pero mi padre no escuchaba. Su rostro estaba rojo de furia. Ella no puede quedarse con todo. Soy el hijo. Tengo derechos. El licenciado Méndez cerró su maletín con un clic definitivo. Señor Ruiz, el testamento es completamente legal y ha sido validado ante notario público. Cualquier intento de impugnación será rechazado. Su madre fue muy clara en sus disposiciones y en sus razones. ¡Esto es ridículo!, gritó mi padre. Su voz resonó por todo el restaurante. Los comensales se movían incómodos. Algunos sacaban sus teléfonos. Camila, dame esos papeles ahora. 2 meseros se acercaron discretamente. Mauricio hizo una seña. Señor, si no se calma, tendré que pedirle que abandone el restaurante. Mi madre se levantó y tomó el brazo de mi padre. Javier, por favor, estás haciendo una escena. ¿Una escena?, rugió él. Mi propia hija me está robando mi herencia. No es tu herencia, dijo tía Socorro con voz firme. Nunca lo fue. Era de tu madre, y ella decidió dársela a quien realmente la merecía. Valeria había comenzado a llorar. No el llanto manipulador que usaba para conseguir lo que quería. Este era diferente, más real, más desesperado. Camila, sollozó, somos hermanas. ¿Vas a dejar que esto nos separe? La miré. Vi a la niña que había sido el centro del universo familiar durante 27 años. La princesa que nunca tuvo que luchar por nada porque yo siempre estaba ahí para dárselo. Valeria, dije con voz suave pero firme. Tú nos separaste hace mucho tiempo. Yo solo estoy aceptando la realidad. Por favor. Su voz subió de volumen. ¿Qué voy a hacer? Ricardo me dejó. No tengo trabajo. No tengo dinero. ¿Necesitas qué? La interrumpí. ¿Necesitas que te salve otra vez? ¿Que te dé dinero otra vez? ¿Que sea tu red de seguridad mientras tú vives sin consecuencias? Ella no respondió. Solo lloró más fuerte. Mi madre intentó un último movimiento. Se acercó a mí. Tomó mis manos. Hija, sé que hemos cometido errores, pero podemos arreglarlo. Podemos ser una familia de verdad. Dame una oportunidad de... Retiré mis manos de las suyas. Mamá, dije mirándola directamente a los ojos. Tuviste 32 años de oportunidades. Cada cumpleaños olvidado fue una oportunidad. Cada logro ignorado fue una oportunidad. Cada vez que preferiste a Valeria sobre mí, fue una oportunidad. Ya no quedan más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedes hacer esto. No puedes abandonar a tu familia.
Ustedes me abandonaron a mí primero. Yo solo me estoy dando cuenta ahora. Mauricio se aclaró la garganta. Señor Ruiz, respecto a la cuenta de esta noche, ¡que la pague ella!, gritó mi padre señalándome. Siempre paga todo. Para eso sirve. El restaurante entero guardó silencio. Y yo sonreí. No una sonrisa de alegría. Una sonrisa de liberación. No, dije simplemente. Esta cuenta es suya, completamente suya, junto con los 47,000 pesos que deben del resto de sus cenas. Mauricio, por favor, asegúrate de que no se retire ninguno hasta que liquiden su deuda completa. Mauricio asintió. Hizo otra seña. 2 miembros de seguridad aparecieron discretamente en las sombras. ¿Me estás haciendo esto?, preguntó mi madre con incredulidad. ¿A tus propios padres? No les estoy haciendo nada, respondí. Solo estoy dejando de pagar por el amor que nunca recibí. Tomé mi carpeta con los documentos del testamento. Tomé la carpeta con mis registros bancarios. Me colgué la bolsa del hombro. La cuenta de hoy se queda a su nombre, dije mirando a los 3. Así como todas las decisiones que los llevaron a esta mesa. Todas las mentiras. Todas las manipulaciones. Todas las veces que me vieron como una billetera y no como una hija. Mi padre intentó bloquear mi camino. No te vas a ir así. Señor, intervino uno de los guardias de seguridad. Le pido que deje pasar a la señorita. Valeria se puso de pie tambaleándose. Eres una egoísta. Siempre fuiste rara. Por eso nadie te quiere. Sus palabras rebotaron contra mí sin hacer daño, porque finalmente entendía que el problema nunca fui yo. Adiós, dije simplemente, y caminé hacia la salida. Detrás de mí escuché el caos estallar. Mi madre llorando. Mi padre gritándole a Mauricio. Valeria pidiendo a otros comensales que, por favor, alguien haga algo. Pero yo no volteé. Tía Socorro me alcanzó en la puerta. Me abrazó fuerte. Tu abuela estaría muy orgullosa. El licenciado Méndez me entregó una llave. De la casa de Cuernavaca. Está lista para cuando quieras mudarte. Salí del restaurante. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor. Gente caminaba por las aceras, riendo, hablando, viviendo sus vidas normales. Y yo, por primera vez en 32 años, respiré sin el peso de ser invisible. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de la casa de Cuernavaca, la que mi abuela me dejó, la que ahora es mi hogar. Desde aquí veo las montañas. Escucho el canto de los pájaros que mi abuela alimentaba cada mañana. Huelo el jazmín que ella plantó hace décadas y que ahora florece como si supiera que finalmente hay paz en esta casa. La casa tiene 3 habitaciones, un jardín con árboles frutales, una cocina con ventanas amplias por donde entra el sol de la tarde. Es pequeña comparada con lo que podría comprar con el dinero de la herencia, pero es mía, completamente mía. No la compré con sacrificio, no la conseguí mendigando amor. No llegué a ella cargando el peso de expectativas ajenas. La heredé porque alguien me vio. Realmente me vio. En la sala tengo una foto de mi abuela. La tomé en su último cumpleaños. Está sentada en su mecedora, con las manos llenas de arrugas cruzadas sobre el regazo, mirando directamente a la cámara. Sus ojos tienen esa sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para distinguir entre el amor real y el disfrazado de conveniencia. Tía Socorro viene a visitarme cada fin de semana. Tomamos café en la terraza. Ella trabaja en piezas de joyería mientras yo leo o simplemente observo las nubes. No hablamos mucho. No hace falta. El licenciado Méndez me entregó la carta personal que mi abuela dejó. La leí una sola vez, en soledad, con lágrimas rodando por mis mejillas. Decía: Camila, mi niña invisible, durante años te vi cargar con el peso de buscar un amor que nunca debiste mendigar. Vi cómo te doblabas bajo el peso de expectativas que no eran tuyas. Vi cómo te vaciabas intentando llenar vacíos que no tenían fondo. Esta casa es para que la llenes de ti.
para que plantes lo que quieras, para que vivas sin pedir permiso, para que entiendas que el amor verdadero no cuesta 340,000 pesos. No cuesta nada, porque se da libre. No pude defenderte en vida porque tu padre es mi hijo y las madres a veces somos cobardes con nuestros hijos imperfectos. Pero puedo darte esto, un lugar donde ser visible, un lugar donde no tengas que comprar tu derecho a existir. Vive, mija. Vive sin disculparte por ocupar espacio. Te lo mereces. Guardé la carta en el cajón de mi buró, junto a los documentos del testamento, junto a la llave de esta casa. Mis padres intentaron contactarme durante los primeros 3 meses. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Necesitamos hablar. Esto es ridículo. Eres nuestra hija. Valeria necesita ayuda. Bloqueé sus números. Cambié mi email. Me mudé sin dejarles la dirección. Porque algunas puertas, una vez cerradas, ya no se abren. No por rencor. No por venganza, sino por supervivencia. Valeria se divorció de Ricardo 3 meses después de la boda. Él había descubierto el verdadero costo de casarse con alguien cuya familia veía las relaciones como transacciones comerciales. Me enteré porque una prima lejana me escribió, curiosa por el escándalo. No sentí satisfacción, no sentí lástima, solo sentí nada. Mi padre tuvo que vender el coche para pagar las deudas del restaurante. Mi madre consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental. Valeria regresó a vivir con ellos. La familia perfecta se desmoronó sin mi dinero sosteniéndola. Y yo aprendí algo que debí aprender hace décadas. No puedes salvar a quien no quiere salvarse. No puedes amar a quien solo te ve como un recurso. No puedes construir relaciones sobre el sacrificio unilateral y esperar que florezcan. A veces, el amor propio cuesta una familia entera. Y ese es un precio que finalmente aprendí a pagar. Hoy trabajo de forma remota. La empresa me permite hacerlo desde Cuernavaca. Gano lo mismo pero vivo con menos estrés, sin la presión constante de ser suficiente para gente que nunca iba a considerarme suficiente. Adopté un perro. Se llama Bruno. Es un mestizo de tamaño mediano con una oreja caída y ojos llenos de lealtad incondicional. Él no me pide dinero, no me manipula, no me hace sentir invisible. Solo me ama porque existo. Y eso, descubrí, es más valioso que cualquier aceptación que alguna vez mendigue de mi familia. Por las tardes camino por las calles empedradas de Cuernavaca. Saludo a los vecinos que ahora me conocen por mi nombre, no por ser la hija de o la hermana de. Compro flores en el mercado. Cocino para mí. Leo libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo porque estaba ocupada siendo útil para otros. Vivo. Finalmente, simplemente vivo. Y en las noches, cuando me siento en esta terraza con una taza de té y Bruno dormido a mis pies, miro las estrellas y entiendo que mi abuela me dio más que una casa o dinero. Me dio permiso para valorarme. Me dio un ejemplo de que el amor verdadero protege, no explota. Me dio la lección más importante, que a veces irse no es rendirse, es salvarse. Hay quienes me han preguntado si me arrepiento, si extraño a mi familia, si hay días en que me siento culpable. La respuesta es complicada. Los extraño, a veces. No a ellos como son, sino a la idea de lo que pude haber tenido. La familia que nunca tuve, pero que siempre anhelé. ¿Me siento culpable? Al principio sí. La culpa era como un fantasma que me visitaba en las noches. Deberías llamar. Son tu familia. Todos cometen errores. Pero entonces recuerdo. 32 años de errores no son errores. Son decisiones. Patrones, una forma de ser, y recuerdo las palabras que mi madre dijo aquella tarde, sin saber que tía Socorro escuchaba. Mientras pague, que piense lo que quiera. Esa frase me salvó, porque me mostró con claridad brutal que para ellos yo nunca fui una persona, fui una función.
y nadie debería vivir siendo la función de otros. ¿Me arrepiento de haberlos confrontado en ese restaurante? No. Esa noche recuperé algo que había perdido sin darme cuenta. Mi dignidad. No fue perfecta. No fue bonita. No fue como en las películas donde todos lloran y se abrazan y aprenden lecciones profundas. Fue dolorosa. Fue caótica. Fue necesaria. Porque la justicia real no siempre llega con música de fondo y créditos finales. A veces llega en un restaurante elegante, frente a extraños que graban con sus celulares, con un notario leyendo un testamento y una familia desmoronándose porque finalmente alguien dijo no. Hoy es domingo. El mismo día que solía visitar a mi abuela, pongo flores frescas en un jarrón junto a su foto. Le cuento sobre mi semana, sobre el proyecto nuevo en el trabajo, sobre cómo Bruno persiguió una mariposa durante 1 hora ayer, sobre el pastel de limón que horneé y me quedó perfecto. Le cuento cosas pequeñas, cosas que nunca le conté a mi familia porque las consideraban insignificantes. Y aquí, en esta casa que ella me dejó, esas cosas pequeñas son todo. Son mi vida. Una vida que no pidió permiso para ser vivida. Una vida que no se disculpa por ocupar espacio. Una vida que vale más que todos los pesos que alguna vez di intentando comprar un amor que debió ser gratuito. Me levanto de la mecedora. Bruno levanta la cabeza, esperando. El sol comienza a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas. Entro a la cocina. Preparo la cena. Solo para mí. Sin apurarme. Sin responder mensajes urgentes. Sin planear cómo ayudar a alguien que solo me llama cuando necesita algo. Y mientras corto verduras y el aceite chisporrotea en la sartén, me doy cuenta de algo. Soy feliz. No eufórica. No en éxtasis constante. Simplemente feliz. La felicidad tranquila de quien finalmente dejó de buscar validación en lugares equivocados. La felicidad silenciosa de quien aprendió que el amor que tienes que comprar nunca fue amor. La felicidad profunda de quien se eligió a sí misma. Y esa, descubrí, es la mejor venganza. No necesitar venganza. Solo vivir bien. Vivir libre. Vivir en paz. A ti que me estás escuchando, quizás en tu cocina mientras preparas la comida, o en tu cuarto antes de dormir, o en ese momento de pausa del día donde finalmente tienes tiempo para ti. ¿Has estado pagando por amor que debería ser gratuito? ¿Has estado doblándote para caber en espacios donde nunca fuiste diseñada para encajar? ¿Has estado sacrificando tu paz por mantener la ilusión de una familia que solo te quiere cuando eres útil? Si es así, quiero que sepas algo. No estás sola, y no estás loca por sentir que algo está mal, porque algo sí está mal cuando tienes que comprar tu lugar en la mesa, cuando tienes que pagar por ser escuchada, cuando tienes que sacrificarte para ser considerada valiosa. Eso no es amor, es transacción. Y tú no naciste para ser una transacción. Naciste para ser amada, libre, completamente. No sé qué estás viviendo. No sé si tu situación es como la mía o completamente diferente. Pero sé esto. Tu dignidad no tiene precio. Tu paz no es negociable. Y a veces, la decisión más amorosa que puedes tomar es amarte lo suficiente para irte. No por odio, no por venganza, sino por supervivencia. Porque mereces más que migajas de atención. Mereces más que promesas rotas. Mereces más que ser invisible en tu propia vida. Y si hay algo que aprendí en esa cena de aniversario donde mis padres comieron sin mí y esperaron que pagara la cuenta, es esto. Las personas que realmente te aman no te cobran por existir. No te hacen sentir que tu valor depende de cuánto puedes dar. No te invitan a celebraciones que ya terminaron solo para que pagues la factura. Y si alguien en tu vida está haciendo eso, no importa cuánta sangre compartas con ellos, no importa cuántos años lleven juntos, no importa cuánto te duela, tienes permiso para irte, tienes permiso para cerrar esa puerta, tienes permiso para elegirte. Porque al final, cuando las luces se apaguen y todos los demás se vayan, la única persona con la que tienes garantizado pasar el resto de tu vida eres tú.
Más vale que esa persona te guste. Más vale que esa persona esté en paz. Más vale que esa persona sepa su valor. Yo aprendí mi valor a los 32 años, sentada en un restaurante elegante, viendo cómo las caras de mi familia se ponían pálidas cuando finalmente dije, no. ¿Tú ya sabes el tuyo? ¿O sigues esperando que alguien más te lo diga? Porque nadie va a venir a salvarte, mi amor. Nadie va a llegar con un testamento que arregle todo. Nadie va a confrontar a tu familia tóxica por ti. Esa eres tú. Siempre fuiste tú. Así que te pregunto, desde esta terraza en Cuernavaca, con el sol poniéndose y Bruno roncando a mis pies, ¿cuánto cuesta tu dignidad? ¿Cuánto tiempo más vas a pagar por un amor que debió ser gratuito? ¿En qué momento vas a decidir que tú también mereces una mesa donde no llegues tarde? Piénsalo. Y cuando estés lista, cuando finalmente entiendas que no estás abandonando a tu familia sino salvándote a ti misma, cuando decidas que tu paz vale más que mantener ilusiones, recuerda mi historia. Recuerda que alguien más lo hizo. Y sobrevivió. Y está bien. Y es feliz. Y que tú también puedes estarlo. Porque mereces más que ser invisible. Mereces ser vista, valorada, amada, sin tener que pagar por ello. Fin.